Nuestro Facebook, Historias del Presente Río Cuarto. Son las 9 menos 22 minutos. Vamos a dialogar con la politicóloga Aimé Aminahuel. Aimé, antes que nada, pero muy buenos días. Buenos días, Osvaldo, y a todo el equipo, ¿cómo están? Bien, yo calculo que te sorprende porque no sabías por qué alguien te estaba llamando. No tuvimos la posibilidad de charlar fuera del aire para avisarte que estás en la radio de la Yo te la Cooperativa duda, El ya Toque. estoy preparada. No, ahí estamos en un proceso de cambios aquí del proveedor de internet, entonces estamos tratando de ir solucionando los problemas que se van presentando. Obviamente un nuevo proveedor, nuevas peculiaridades. Bueno, lo concreto. Aimé, una consulta para quien tiene la posibilidad de observar desde una mirada, si se quiere, capaz de escudriñar en lo que no se manifiesta en principio frente al resto de la comunidad. ¿Esta medida que se tomó con los jubilados puede tener un impacto negativo en la imagen del gobierno nacional o vamos a seguir escuchando, pero Cristina? Y yo creo que si no hay una agenda propia, es decir, una capacidad de construcción de la oposición, de una agenda propia, no tiene tanto costo político para el gobierno. Yo algo que vengo observando de este gobierno es que tienen una enorme capacidad para tener muy medido la audiencia, ¿no? Es decir, algo en lo que realmente triunfa el gobierno de Javier Milei es en la construcción comunicacional. Tiene un excelente asesoramiento en construcción comunicacional, lo digo desde que asumió. Y lo sigo sosteniendo porque el otro día, bueno, veía unas encuestas y coincido con un analista que es Alfredo Serrano Mancilla. Claro, las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Dicen que, bueno, la mayoría de la gente reconoce que es mala su situación actual en relación a su situación anterior, es decir, antes de la asunción de este gobierno. Este es el reconocimiento a nivel social, ¿no? Es decir, hay medidas que me han perjudicado. El tema es la conexión de la explicación de lo perjudicial que ha sido estas medidas con el porqué, la justificación. Y aquí es donde el gobierno triunfa ferozmente, porque ¿qué es lo que plantea el gobierno? Bueno, ellos no pueden discutir el presente. El presente es malo, ¿no? Cuando uno ve los indicadores en general, no hay con qué mentir, ¿no? En general, la gente no está pudiendo comprar más, el poder de compra es menor, este tipo de medidas en contra de los jubilados, es decir, el presente no es algo discutible para el gobierno. ¿Cuál es la materia de construcción de subjetividad política o de construcción de un relato, podríamos decir, el pasado y la promesa de futuro? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno permanentemente cada vez que toma una decisión que es antipopular, como por ejemplo este caso, la medida en contra de los jubilados? En general discute el pasado, dice, bueno, lo tenemos que hacer por este pasado. Y además con una promesa de futuro, porque dice, bueno, lo hacemos además, o sea, lo hacemos por culpa de este pasado, que es un pasado corrupto, que es donde estaba la casta, que nosotros venimos a limitar en contraposición a lo que proponemos para el futuro, o sea, es un sacrificio necesario. Y aquí también opera algunos elementos muy propios de la religiosidad, muy propios de la esperanza también, ¿no? Hay un juego con la esperanza muy fuerte y que es interesante también analizar, me parece, al elector argentino en torno a la esperanza, ¿no? Porque nuestro pueblo, a diferencia de otros pueblos del mundo, eso también es algo para analizar de nuestra historia política y económica, ha sufrido muchos embates. Nosotros cuando se ve, me acuerdo una vez un profesor en el posgrado nos mostraba los modelos de desarrollo y nos mostraba los modelos de desarrollo en el tiempo de Argentina con el resto del mundo y el único país que nos parecíamos, yo siempre lo cuento, es a Japón. O sea que Japón también tenía muchos reveses económicos, pero muy acentuados en ciertos periodos de su historia. Claro, y cuando yo le pregunto al profe, ay, ¿por qué Japón? Y él me dice, bueno, pero porque Japón tuvo muchos problemas climáticos a lo largo de su historia, lamentablemente un pueblo que ha sido muy asolado por crisis climáticas exageradas, ¿no? Digo, por aluviones, tsunamis, y Argentina. Y Argentina en realidad no han sido tsunamis, tsunamis climáticos ni problemas climáticos en general, sino que han sido políticas económicas drásticas a lo largo de su historia que cambian totalmente el timón. Entonces nuestro pueblo está como un poco mal acostumbrado a sufrir crisis
y entonces a tener una mirada de esperanza respecto a que, bueno, las crisis en algún momento pasan. Hay una generación que ha vivido muchas crisis, ¿no? Una generación que está entre los 50 y los 60 años, que vivió básicamente las crisis de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, el gobierno también juega u opera con esa cuestión de la construcción al futuro. Por lo tanto, yo lo que considero es que si no hay un trabajo de la oposición de, digo, construir un relato en torno a este tipo de medidas que trate de hegemonizar, de vencer el relato del oficialismo, no tiene un costo político muy alto para el gobierno, lamentablemente, ¿no? Por lo menos por ahora. Claro, ayer lo veía la oposición más preocupada en decir que el senador entrerriano acusado de corrupto que fue detenido en Paraguay ya no era peronista. Bueno, esa es una discusión que termina conveniéndole evidentemente al gobierno, que fue el que corrompió a este senador, ¿no? Sí, lo paradójico de todo eso, a mí me parece que lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando lo visibiliza es un mensaje a la interna, no un mensaje al votante de Milei. Lo discutí ayer con una colega, me dice, bueno, esto que hace Cristina muy probablemente no convenza al votante de Milei. Es que me parece que el mensaje no es para el votante de Milei, el mensaje está haciendo a la interna del justicialismo, que es lo que está diciendo, bueno, fíjense que este mismo senador que hasta antes de ayer cuestionaba mi liderazgo, estaba con Alberto Fernández, cuestionaba en general lo que había sido la composición de la lista del justicialismo para la conducción, esta última, etcétera. En realidad es un senador vendido, es un senador justicialista que hasta hace poco estaba con el Frente de Todos y ahora se va. ¿Qué es lo que está diciendo Cristina Fernández de Kirchner? Reordenemos el justicialismo como oposición. Me parece que el mensaje es un mensaje más interno. La pregunta es cómo disputar, es una discusión, ¿no? ¿Cómo disputar, o una pregunta que no tengo resuelta, al elector que no es el interno y tampoco que es el núcleo duro de Milei? Porque ese núcleo duro está hoy, por lo menos, y va a seguir así, bastante sostenido todavía por el relato de gobierno. Hay un elector que es peronista, pero que hoy está en un aro, podríamos decir, de cebolla, bastante alejado de poder votar una opción que necesariamente no sea Milei y necesariamente no sea el peronismo conducido por Cristina. Hay un elector que está allí dando vueltas, ¿no? Que no puede ser tampoco necesariamente peronista, yo lo vengo viendo y digo, bueno, es alguien que es católico, por eso uno ve los movimientos en las conducciones, tanto Victoria Villarruel como los peronistas opositores tratan de convencerlo. Es nacionalista, o sea, es un elector que es nacionalista, es decir, estamos hablando de gente que puede llegar a estar entre los 60, 50, 60, 70 años. Es decir, a ese elector es al que se está tratando de convencer, porque se considera, me parece, que el elector más joven, ¿no? El que ha votado a Milei, ese va a ser más sencillo y más cercano a las elecciones, que hay que interpelarlo. Pero el elector más doctrinario, esa es mi consulta o mi pregunta, ¿no? ¿Cómo están pensando en conducirlo, ¿no? En atraerlo? De los dos espacios, ¿no? Yo veo que tanto la Libertad Avanza como el peronismo opositor están viendo a ese elector como algo gravitante. De hecho, no menor, cuando uno ve cómo está configurado el gobierno de Javier Milei en las segundas y terceras líneas, digo que un ejemplo es Guillermo Francos para abajo, son todos ex funcionarios o equipos técnicos de Scioli. Es decir, estamos hablando que hay un sector del peronismo que está operando y que está funcionando bastante, funcionando a modo de funcionarios, ¿no? De equipos técnicos en el gobierno nacional. Me parece que allí hay una clave también de cómo se están moviendo las dirigencias. Por eso uno ve después figuras como Guillermo Moreno, la misma Cristina Fernández de Kirchner, que dice, bueno, se presenta muy católica todo el tiempo. Me parece que hay ahí una clave. A propósito, ayer el arzobispo de Córdoba tuvo expresiones muy duras respecto a la situación justamente de los jubilados. Da la sensación de que la Iglesia sí está ocupando el rol que la clase política parece haber abandonado por hablarle fundamentalmente a los suyos. A ver, esta es la lectura que hago yo, Aimé, y con esto quiero conocer tu opinión y concluimos. Entiendo de que el vocero presidencial le hable con chicanas, con panfletos, con este tipo de expresiones a los suyos, porque interpreta que los suyos son un núcleo duro que le es suficiente para mantener el gobierno. Ahora,
cuando uno observa a la interna del justicialismo en particular y advierte de que hay expresiones que están dirigidas a los suyos, pero para diferenciarse entre sí, pienso lo que sucede con el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, uno no entiende muy bien esta manera de construir oposición. Sí, a mí me parece que hay una falta importante de la oposición, que es la de construir agenda en Congreso. Uh-huh. ¿Por qué? Vos no podés ir detrás siempre de la agenda del gobierno. Supongamos, si el gobierno le quita ahora el medicamento a los jubilados. Bueno, ¿vos qué vas a hacer? Vas a salir a cuestionar al gobierno por qué le quita y te metés en el discurso oficial, ¿no? Empezás a discutir desde el paradigma del discurso oficial, o vos directamente te corres de ese paradigma, que es lo que yo creo que tiene que hacer una oposición hoy, y avanzar con agenda legislativa. ¿Qué significaría? Bueno, proponer un proyecto de ley, no importa que no lo ganes, pero vos lo que tenés que hacer es proponer, estar adelante y correrte del paradigma de discusión que propone el gobierno. Yo creo que el gobierno triunfa en los paradigmas de discusión. Entonces uno va detrás de la agenda del gobierno. Entonces cuando el gobierno dice que los medicamentos del PAMI era y empieza a discutir la corrupción y la casta, y le empiezan a discutir, no, porque no era así, porque eso es ponerte en el paradigma del gobierno. Lo que hay que ir es con una agenda propia, en donde los diputados, los legisladores, digo que son representantes que se los ha votado, se los ha elegido con otra concepción política, ¿no? Tienen que ir con otra agenda de proyectos de ley, ir con medicamentos genéricos, por ejemplo, doy un ejemplo. Entonces, me parece que, ahora los jubilados, también, se está discutiendo el salario mínimo vital y móvil, se está discutiendo la reforma laboral, ir con un proyecto propio. Yo lo que noto es como una especie de incapacidad de los diputados, de los legisladores, de tener una agenda propia, ¿no? En gran medida, bueno, creo que el gobierno, sigo insistiendo, es muy eficaz en imponer su agenda, comunicacionalmente hablando, pero además tener una agenda de trabajo legislativa propia. Yo creo que lo de la comunicacional, por supuesto, se lo debe a grandes conglomerados, bueno, es mucho, y además todo un ejército de trolls, bueno, que estamos pagando todos, está bien. Pero en el caso de la agenda legislativa, ahí sí, los que están operando y están triunfando son, yo digo, los viejos de la política, ¿no? Que son muchos incluso del peronismo tradicional, que se han corrido las filas de la Libertad Avanza y que le mantiene, en el caso de Pichetto, una agenda interesante, tanto en diputados como en senadores. Ahí me parece que está la clave de construcción de una oposición. Vos tenés que construir una oposición desde el Parlamento, que es el lugar que tenés hoy. Pero bueno, sí, yo lo que noto es eso, esa ausencia de liderazgo, ¿no? En el Parlamento, eso se nota muchísimo. Más allá de que después, a la hora de los votos, uno observa que, por ejemplo, el bloque, el Frente de Todos, vota bastante abroquelado, a diferencia de los radicales. Los radicales han votado realmente particionados en el último tiempo. El bloque, el Frente de Todos, exceptuando 2 o 3 legisladores que se han corrido, en general hay 90 diputados que, por ejemplo, vienen votando abroquelados las últimas elecciones, votan en la misma tónica. Pero bueno, me parece que ahí está el eje de construcción de la oposición, en las cámaras. Jaime Aminabuel, muchísimas gracias por esta participación tuya en Historias del Presente. La semana próxima o la próxima te esperamos aquí ya de manera personal. Sí, esperemos que así sea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Jaime Aminabuel, entonces politicóloga, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad de Villa María, estuvo aquí en esta edición de Historias del Presente.